lados se habla acerca del odio. A mí me gustaría plantear algunos minutos el tema del lenguaje del odio. Vamos a ocuparnos de eso. Hay diferentes clases de odio. Hay odios políticos, hay odios familiares, hay odios religiosos, y también se ve el odio por toda nuestra sociedad. Y vemos mucha gente que en el pasado ha participado en grupos guerrilleros en diferentes países, gente acostumbrada a la violencia y a codearse aún con la muerte mismo. Sin embargo, ahora usted los escucha en la vida pública hablando con temor acerca del odio. Parece que en el pasado no le tenían miedo a las armas, pero hoy les atemoriza el odio. Les leeré aquí un breve pasaje del Evangelio de Mateo y nos involucramos, nos sumergimos juntos en este tema del lenguaje del odio. Dice Jesús aquí en Mateo, el capítulo 24 y el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin duda alguna, la maldad hoy se desliza con total libertad por las calles de nuestra sociedad. La maldad cada vez encuentra más corazones como si fueran puertos donde ella estira su ancla. La maldad está hoy alojada en tantos corazones y la vemos en las malas noticias de cada día. Hoy ha sido realmente una jornada tremenda aquí en la Argentina, desde la madrugada en una localidad que se llama Bernal, en la provincia de Buenos Aires. Unas 50 motos con personas aparecieron en una estación de servicio y la desvalijaron, se robaron todo, se cargaron nafta, se llevaron botellones de aceite, de lubricantes y todo lo que puede encontrar en una estación de servicio. 50 motos como un acto salvaje, un acto de maldad. Pobres los empleados, no podían hacer nada en esa situación tan desventajosa. Pero por todos lados se escucha la voz de la maldad, cómo se pronuncia, cómo se manifiesta. Y hoy cuando usted mira con atención al hombre, su corazón está congelado. Dice el Evangelio que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amor congelado, corazones congeladas, vidas congeladas. La maldad está ganando terreno por todas partes, pero ella se manifiesta en alianza con el odio. Cuando nosotros hablamos de odio, estamos hablando de un sentimiento de rechazo que despierta un deseo de hacer daño a otra persona. Cuando hablamos de odio, estamos hablando de ese sentimiento de rechazo que uno desea que le ocurra una desgracia a otro. Ahí viene el lenguaje del odio. Las fuerzas poderosas del odio están apagando el amor en nuestra sociedad, de tal modo que el amor se está reduciendo a cenizas. El odio está cabalgando alegremente por nuestra sociedad y libre porque no paga ninguna clase de impuesto. Cada vez la gente habla más de odio, cada vez hay más manifestaciones de odio, cada vez la palabra odio florece por todas partes. El odio es contagioso, el odio es dueño de un instinto salvaje y devorador. El bien representado a veces el odio en la figura de algunos animales. Por ejemplo, el odio nosotros lo podemos ver reflejado en una hiena enloquecida, una hiena que se muestra salvaje con sus dientes apretados, derramando babas de rabia. Y cuando uno ve esa clase de animales con sus dientes allí punzantes, uno puede ver en el rostro de ese animal el odio. Quizás el odio también se puede ver en el rostro de un chacal.
Ese es otro de los animales que se ve en ocasiones como un despedazador, como un triturador. El chacal se moviliza con una potencia demoníaca. Y en el rostro del chacal, en el rostro de la hiena, se ven las expresiones de odio. También el odio se levanta como si fuera un dragón lanzallama que escupe el desprecio sobre el género humano. El odio y su lenguaje, el odio y su manifestación. Una de esas manifestaciones de odio encuentra en el campo de la familia un terreno propicio. ¿Cuántos hay que son del mismo apellido y de la misma sangre? No se pueden ver, no pueden estar sentados en una mesa. ¿Cuántos que tienen el mismo apellido y la misma sangre son llevados a juicio y brindando espectáculos bochornosos ante jueces y mostrando ese canibalismo, ese ansia de despedazar al otro? El odio se manifiesta en la familia, donde tendría que ser un lugar de paz, de gozo, de alegría, donde la familia debería ser una fuente de felicidad. Todo eso es pura ilusión, porque cada vez vemos cómo crecen, se desarrollan y fructifican las semillas del odio en el ámbito familiar. No estoy descubriendo nada nuevo con este asunto, pues en la primera familia humana el odio se manifestó. En la primera familia humana el odio asomó su fea cabeza, su feo rostro. Estoy hablando de aquella familia compuesta por Adán, por Eva, por Caín y por Abel. Refresquemos nuestra memoria con esa historia yendo al libro de Génesis un momento en el capítulo 4. Observe lo que dice aquí la palabra de Dios, libro de Génesis, el capítulo 4. Dice la palabra, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Siglos después, el apóstol Juan nos cuenta que Caín era del maligno. Caín era del maligno, y entonces dice ahí el texto que Caín se ensañó en contra de su hermano Abel. ¿Y qué es lo que hizo? Aquí el capítulo 4 de Génesis nos cuenta en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, este es el drama. En la primer familia humana tenemos la presencia de un criminal llamado Caín y tenemos una víctima llamada Abel. Caín fue uno de los odios religiosos, porque estos dos hombres, Caín y Abel, nos están enseñando dos formas de acercarse a Dios. Caín lo hizo de una manera que trató de impresionar a Dios, trayendo del fruto de la tierra a cosas que podían ser vistosas, pero todas esas eran el fruto de una tierra que había sido maldecida por el pecado. Pero en cambio Abel sabía que iba a estar delante de Dios y trajo un cordero muerto, porque el principio era que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Abel fue consciente de su pecado y era consciente que iba a encontrarse con un Dios santo. Entonces trajo un cordero, el cual derramó su sangre para presentarse delante de Dios. Estéticamente, la ofrenda de Abel no era agradable, pero la sangre que puso de ese cordero le permitió acercarse a Dios, y Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, y ese cordero sacrificado era una proyección en el tiempo
de la persona de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo cierto es que aquí tenemos la primer gran manifestación de odio en la historia humana, en el corazón maligno de Caín, que expresó todo su odio y lo descargó sobre su hermano Abel, quitándole la vida. Aquí en el mismo libro de Génesis también tenemos otra historia de odio entre hermanos de la misma sangre, gente de la misma raíz familiar. Observe conmigo aquí en Génesis el capítulo 37. Esta es la historia de los hijos de Jacob. El menor de ellos se llamaba José. Y note aquí solamente algunos pasajes para marcar la historia. Dice aquí el libro de Génesis, el capítulo 37 y versículo 3. Dice, llamaba a Israel. Israel era Jacob. A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esta era la situación. Un hijo amado, un hermano aborrecido. Un hijo amado, un hermano aborrecido. Jacob mostró su preferencia por el hijo menor. La Biblia explica que esa inclinación, esa preferencia, era porque un hijo que lo tuvo en su vejez. Así que por él sintió un cariño especial, pero eso desató el celo de los otros hermanos, y dice la Biblia que no le hablaban pacíficamente. Quiere decir que no usaban buenos términos con el hermano menor. No se expresaban correctamente con él, tenían expresiones groseras, agresivas, violentas en sus manifestaciones verbales. Estaba la semilla del odio. Pero ¿cómo sigue aquí esta historia? Dice la palabra de Dios aquí en Génesis el capítulo 37 y el versículo 11. Habla de José y dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, en las cosas que decía José. Los hermanos mayores le escuchaban hablar al menor, a José, y entonces le tenían envidia. Otro sentimiento maligno se había alojado en ellos. Y bueno, la historia aquí continúa y dice la palabra de Dios aquí en Génesis el capítulo 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron, los hermanos mayores, cuando lo vieron a José de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Ahora mire, todo empezó con que ellos no le hablaban pacíficamente. Después avanzaron un poco más en los sentimientos de odio cuando empezaron a sentir envidia por José, y luego comenzaron a maltratarlo hasta que planearon matarle. Y finalmente lo que hacen, lo tiran en una cisterna, en un pozo en el medio del desierto, y lo querían dejar allí para que encontrara la muerte. Pero después, si usted sigue leyendo esta historia, va a notar que aparece en la escena una caravana de madianitas, es decir, de esas tribus nómades que se movilizaban por el desierto. Entonces los hermanos le sacaron a José de la cisterna y lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto. Permítame decirle que José por ese tiempo solamente tenía 17 años de edad. 17 años, y sus hermanos mayores descargaron abundantemente el odio sobre su vida, lo vendieron como esclavo, y ahí comienza una historia tremenda. Dios lo levanta y lo lleva al segundo lugar en Egipto, después del faraón. José fue el hombre más poderoso, pero eso fue harina de otro costal.
Aquí estamos viendo el odio en la familia. Aquí estamos entendiendo de algún modo por qué en tantos grupos familiares de nuestros días las semillas del odio están germinando y fructificando, y hoy el odio se pasea debajo del mismo techo, en las mismas familias. Pero también, como usted sabe, hay mucho odio en la política. Por muchos lugares, por muchos países, el odio es manifestado. Ideas políticas desencontradas de izquierda, de derecha, del centro, liberales, ortodoxos. Hay tantas corrientes políticas en el mundo. Marxistas, leninistas, guevaristas, capitalistas. Usted encuentra un montón de expresiones políticas. Y esas despiertan rivalidades que se transforman en odio. Y esto es lo que termina con la vida de mucha gente. Déjeme hablarle aquí de un pasaje un poquito extraño, pero encontraremos una enseñanza para nosotros. Tenemos en el Antiguo Testamento un libro que se llama Jueces. Y aquí en el capítulo 1 hay una historia que no es muy conocida en las iglesias y se las leeré brevemente. Dice aquí en Jueces el capítulo 1 y versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y escucha ahora este nombre. Hallaron a Adoni Besec en Besac, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y entonces dijo Adoni Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Le explicaré un poquito esta extraña historia. La historia de Adoni Besec. Como usted puede ver, este hombre era un rey, era un hombre poderoso. El nombre Adoni Besec significa el señor de los relámpagos. Pues esa es la traducción de su nombre, el señor de los relámpagos. Y este hombre trataba con la maldad como si fuera una golosina. Y este hombre había tomado a 70 reyes y les había cortado el dedo pulgar de su mano y el de sus pies. Eso tiene como enseñanza lo siguiente. Cuando le cortaba el dedo pulgar, lo que le llamamos el dedo gordo de la mano, eso es porque ese rey con el dedo cortado nunca más iba a poder tomar una espada. Con 4 dedos no puede tomar una espada, necesitaba del pulgar. Entonces Adoni Besec le cortaba el dedo pulgar para que ellos no volvieran a tomar armas contra él. Y ahora le cortaba los dedos gordos de los pies. Y usted se pregunta ¿por qué? Porque si a usted le faltan los dedos gordos del pie, usted no se va a mover con rapidez, usted no se va a mover con agilidad. Si le faltan los dedos gordos de los pies, usted va a perder el equilibrio, se va a mover de manera lenta, no va a ir muy lejos. Y esta era la forma que Adoni Besec humillaba a los reyes, le cortaba los dedos del pulgar para que no se levanten más en arma contra él, le cortaba los dedos gordos de los pies para que no se vayan lejos, que siempre estén bajo su mirada, bajo su control, bajo su dominio. Y ahora dice Adoni Besec: yo antes a todos esos reyes los hacía comer de las migajas que caían de mi mesa, pero ahora él fue el atrapado y ahora a él fue que le cortaron los dedos pulgares. La vida le devolvió ese cachetazo tremendo, aquellas manifestaciones de odio que él tuvo con otros reyes. Ahora él cayó en la misma trampa. El odio lo alcanzó y el odio le afectó profundamente su vida. Este es un odio político. Aquí en la Argentina tuvimos un líder político que era muy ocurrente, carismático y que despertó las pasiones de las multitudes hasta el día de hoy. Él se llamaba Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón tenía una frase que decía: al amigo todo, al enemigo ni justicia.
Y esa frase hasta el día de hoy se repite en muchos de los que son sus partidarios. En estos días donde usted escucha en las radios y en la televisión y ve las manifestaciones de odio político aquí en este país, muchos citan esto: al enemigo ni justicia. Bueno, habían otros que también decían: al enemigo ni agua. Es porque en el campo de la política hay tantas rivalidades que pasan de ser adversarios políticos a ser enemigos, y el odio florece en el campo de la política, y por eso hoy aquí en la Argentina se viven días crispados, días de puños cerrados, días de dientes apretados, días de miradas con furias, miradas que son como puñales que atraviesan al otro, que piensa diferente. El odio en el campo de la política se manifiesta. El odio es el rostro visible de una raza caníbal. Los caníbales, gente que se consume uno a otro, que se devoran unos a otros. Hoy el odio en la política se ve así, con esa furia asesina. Se comportan con brutalidad, con monstruosidad. Y el odio finalmente es vomitado desde el mismo infierno. Pues ese es su origen, de allí proviene, del corazón de aquellos que son los secuaces del mismo diablo. El odio es vomitado del mismo infierno y se instala en nuestra sociedad hasta el día que regrese a esa residencia final que es el mismo infierno. Dice Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo días de gente indiferente, no le duele el dolor del otro, no se preocupan por las necesidades de los otros. Alguien muere en el vecindario, nadie se entera, nadie extiende su mano de ayuda, nadie ofrece su amor, porque vivimos días de amores congelados, días de indiferencia. Y el odio está floreciendo y hoy está en la boca de todo el mundo. Por eso estamos hablando unos minutos acerca de este tema del lenguaje del odio, el lenguaje del odio. Estaba el odio religioso también. ¿Cuántas luchas religiosas? Como 100 años en Irlanda combatieron con armas los católicos y los protestantes. Se suponían que estos grupos religiosos tenían que ser representantes del amor de Dios en la tierra. Y allí el grupo de la guerrilla, el IRA y todo eso, ahora han hecho hace unos años una tregua, una paz temporaria por lo menos, pero por años se enfrentaron con armas católicos y protestantes. Hace pocos días, en agosto, exactamente el día 24 de agosto, se cumplió un año más de lo que sucedió en el año 1572, que fue conocido como la Noche de San Bartolomé. La religión católica persiguió a los hugonotes. Los hugonotes eran los que eran de la rama religiosa que se conocen como los presbiterianos. 70.000 fueron muertos en una sola jornada, 70.000. Las peleas religiosas, los odios religiosos, cuántos odios hay entre musulmanes, los del Islam, los que se dicen ser cristianos y que deberían ser la expresión viva del amor de Dios. Sin embargo, con tristeza vemos que muchos sienten odio, repugnancia por gente que tiene otra creencia. Qué bajo que hemos caído. Estamos mirando con estupor, con asombro la decadencia humana, cómo el amor se ha enfriado y la maldad se multiplicó. Otra vez nuestro texto de Mateo 24:12 dice Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué triste vivir en esta generación de corazones congelados. La maldad ganó espacio, la maldad ganó terreno, el odio se manifiesta. Muchos levantan banderas del odio que son los que van a acarrear la ruina sobre nuestra familia y sobre la nación. Hay que guardar esas banderas, sepultarlas, no sacarlas nunca más. Lo ideal es que el amor pueda florecer entre nosotros. Qué tarea difícil. ¿Cuántos pueden comprometerse con eso? Aquellos que hemos experimentado
el amor de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser los principales manifestantes del amor por el prójimo. Tenemos que ser nosotros activistas de la tolerancia, del respeto por el otro, por el pensamiento diferente, por la creencia diferente, de el sentir al otro como alguien. Dice la Biblia: debo considerar a mi prójimo como superior a sí mismo. Ya esto no lo vemos. Sin embargo, estamos viviendo días donde estamos acorralados por esta cultura del odio. Basta poner un canal cualquiera que sea de la televisión y se habla del odio. Basta con encender algunas de las redes sociales y se habla del odio. En el restaurante, en el bar se habla del odio, en la panadería se habla del odio, y nosotros nos hemos vuelto rehenes del terror. Estamos atrapados, estamos en esa trampa donde la gente se odia, cuando nosotros como cristianos tenemos que manifestar el amor de Dios hacia el prójimo. El odio está actuando como si fuera un ácido que está carcomiendo nuestra sociedad. El odio está trabajando como un ácido destructor. El daño que está causando es tremendo, tremendo. Martin Luther King, un predicador bautista y alguien que luchó intensamente, hasta dio su vida por obtener los derechos de los negros en Estados Unidos. Él dijo una vez: hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a convivir como hermanos. Porque el odio está ganando terreno. Otra vez, lo que dijo Martin Luther King: hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a convivir como hermanos. Y todo esto es notorio en este mundo que está cargado de odio, donde la gente levanta banderas de odio, odios en la política, odios en la vida familiar, odios en la vida laboral, odios religiosos, odio por toda nuestra sociedad. Y los cristianos, los hijos de Dios, estamos convocados, llamados a ser la expresión viva del amor de Dios. Somos minoría, pero debemos mostrar la fuerza del amor que Dios derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora vendrá un día mejor. Solamente leeré un pasaje de Apocalipsis 21 y después le hablaré todo un mensaje acerca de esto. Aquí en Apocalipsis, el capítulo 21, se nos habla de un futuro cercano. Y observen lo que sucederá allí. Apocalipsis 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese va a ser el tema del próximo mensaje. Pero me gusta aquí que Dios va a estar en su trono. Dios va a volver a reinar. Estamos viviendo días de tinieblas. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de las tinieblas. Él está imponiendo sus principios, su doctrina. El diablo es el que está sembrando esas doctrinas de odio que, como le dije, fueron vomitadas del mismo infierno. Pues allí las produjo y las potenció y ahora las desparramó entre los hombres. Pero Dios estará en el trono otra vez y Dios secará toda lágrima será enjugada por la persona misma de Dios. El lenguaje del odio es algo que debe ser sepultado. Las banderas del odio deben ser sepultadas. Las conductas de odio deben ser sepultadas. Y tenemos que trabajar por el amor. La Biblia dice: Dios es amor. Pues así nos habla la palabra de Dios. Y aquellos que conocemos a Dios somos desafiados. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia nos enseña: Dios es amor, Él nos amó.
Y ahora, de ese amor tenemos que sembrar, de ese amor tenemos que compartir con nuestro prójimo siempre. Sepultar definitivamente el lenguaje y la conducta de odio y hacer que el amor sea elevado en una bandera visible para todos y que todos puedan agarrar esa bandera del amor de Dios. Somos la Hora Bautista. Recuerde usted que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Nuestro lugar de reuniones es la Avenida Díaz Vélez 1514.